Buenas tardes. Nosotros somos el equipo 4, conformados por Catalán Pérez, Jennifer Yoali, Molina Marínez, Michelle Mariné, Ruiz Tapia, Cintia Paola, Ledesma García, Donovan Vladimir y su servidora Grimaldo Medina Viviana. Nosotros vamos a exponer sobre control nervioso de la respiración. El control voluntario de la respiración se encuentra ubicado en la corteza motora, en el lóbulo frontal y estructura límbica del prosencéfalo. Algunos autores también mencionan que el hipotálamo juega un papel importante en la respiración voluntaria, ya que puede modificar el patrón, ritmo y frecuencia respiratoria. El control voluntario es importante para cantar, hablar, contener la respiración, la protección contra aspiración y la inhalación de gases nocivos. La corteza y la estructura límbica del prosencéfalo enviarán impulsos a neuronas motoras respiratorias a través de haces, vías o tractos corticoespinales, que quiere decir que van de la corteza cerebral a la médula espinal como eferencias. Eferencias, recordemos que son tractos que descienden. Y bueno, las vías corticoespinales, como ya lo mencioné, van desde la corteza, donde las señales voluntarias van a pasar de forma directa a las motoneuronas de la médula espinal, y así van a llegar a motoneuronas de los músculos respiratorios. A estas motoneuronas también les confluyen las vías autónomas. Una característica muy importante de la respiración voluntaria es que evita el centro de control respiratorio vulvar. Entonces, evita este centro porque es controlada desde la corteza motora y está baja por vías corticoespinales. En otras palabras, las órdenes de la corteza y de la estructura límbica del prosencéfalo anulan temporalmente a los centros automáticos del tronco encefálico, causando hipoventilación e hiperventilación. Entonces, se da por hecho que el control voluntario compite con las influencias automáticas en este nivel medular. Y bueno, cuando se mantiene la respiración, el control voluntario domina las motoneuronas vertebrales que reciben señales automáticas. Un dato importante: la respiración va a cesar si se cortan las conexiones nerviosas a los músculos torácicos o si se corta la médula espinal cerca del cuello. Y vaya que esto puede tener distintos orígenes. Hiperventilación. Existe hiperventilación alveolar si la presión parcial de dióxido de carbono arterial disminuye por debajo de la concentración normal de 37 a 43 milímetros de mercurio. Y bueno, hay que tener algo muy en claro. La hiperventilación no es sinónimo de hipernea. La hipernea se refiere a un aumento de volumen de ventilación por minuto sin ninguna referencia a la presión parcial de dióxido de carbono arterial. Entonces, la hiperventilación es el aumento de la frecuencia respiratoria y el volumen respiratorio, lo cual causa un aumento parcial de oxígeno y disminución parcial de dióxido de carbono. Esto conlleva a aumentar el pH. Esta es autolimitada, es una característica de ella muy importante, pues la hipocapnia va a provocar inconsciencia para regresar a la respiración normal. Y bueno, el flujo sanguíneo disminuye por la hipocapnia, lo que causa el estado de inconsciencia. Y bien, la hiperventilación tiene posibles complicaciones como la alcalosis respiratoria y tetania con espasmo cardopedal, entre otras. Aquí anexé una tabla del libro de patología de Robbins sobre los síndromes de hiperventilación. Y bien, tocando el número 5 o el punto número 5, que trata sobre trastornos neurológicos y psicógenos, vamos a tocar la hiperventilación psicógena o la ansiedad. Y bueno, esta va a desencadenar un brote de hiperventilación descontrolada en muchas personas.
y esta se va a poder controlar al hacer que la persona vuelva a inspirar el dióxido de carbono expirado por medio de una bolsa de papel para que la insufle y desinfle. Hipoventilación. La hipoventilación es la disminución de la frecuencia respiratoria y frecuencia cardíaca. Esto va a ocasionar una disminución parcial de oxígeno y aumento parcial de dióxido de carbono, lo que nos va a dar un pH bajo. Y bien, un periodo prolongado de hipoventilación puede provocar el tiempo de apnea si se padece. Entonces, existe hipoventilación cuando la presión de dióxido de carbono arterial aumenta por encima del valor normal de 37 a 43 milímetros de mercurio. Y bien, este trastorno puede ser agudo o crónico. Va a haber un punto de quiebre si se sigue manteniendo la respiración. Esto va a causar que el control automático supere el esfuerzo voluntario y se reanude la respiración. Esto se va a deber al aumento de la presión parcial arterial de dióxido de carbono y al descenso de la presión parcial arterial de oxígeno. Y bien, aquí vuelvo a anexar una tabla del libro de patología de Robbins sobre síndromes de hipoventilación crónica. Y bueno, por ejemplo, tenemos la hipoventilación por obesidad. En primera, la obesidad representa una carga mecánica para nuestro aparato respiratorio, ya que el peso sobre la caja torácica y el abdomen va a reducir la distensibilidad de nuestra pared torácica. Y bueno, por consecuencia, la capacidad funcional residual va a disminuir. Esto va a ser especialmente en una posición de decúbito. Una consecuencia muy importante de respirar con poco volumen pulmonar es que algunas vías respiratorias, en particular las de la base del pulmón, pueden cerrarse durante toda o parte de cada respiración corriente. Y bien, en la mayoría de estos pacientes el impulso respiratorio central ha aumentado. Esto como para mantener una presión parcial arterial dióxido de carbono normal. Una pequeña parte de los pacientes obesos va a presentar hipercapnia crónica, hipoxemia y algunas veces policitemia. También hipertensión pulmonar e insuficiencia cardíaca del lado derecho. La combinación de hipoxemia crónica e hipercapnia puede inducir una vasoconstricción pulmonar. Esto en algunas ocasiones va a conducir a una hipertensión pulmonar. Y bien, esto va a producir que las alteraciones de los gases en la sangre arterial aumenten mucho durante el sueño. Esto va a ser debido a una reducción adicional del impulso respiratorio central. La hipercapnia nocturna puede producir vasodilatación cerebral que origina jaquecas matutinas, somnolencia durante el día, confusión mental y disfunción intelectual. La administración de suplementos de oxígeno puede ser eficaz para atenuar la hipoxemia, la policitemia y la hipertensión pulmonar. Pero esto también puede agravar la retención de dióxido de carbono y los síntomas neurológicos asociados que existan. Por esta razón, el oxígeno suplementario debe de percibirse con prudencia y los resultados se controlarán cuidadosamente. Hay agentes farmacológicos que estimulan la respiración, en especial la progesterona y las metilsaninas. Estas son benéficas en algunos pacientes, pero por lo general no siempre van a ser buenos resultados.
Como ya sabemos, el control voluntario se encuentra en la corteza cerebral y envía impulsos a las neuronas motoras respiratorias mediante haces corticoespinales. Ahora hablaremos del sistema de control automático. El sistema automático de la respiración está impulsado por un grupo de células marcapasos en el bulbo raquídeo. Los impulsos de estas células activan neuronas motoras en las porciones cervical y torácica de la médula espinal, las cuales inervan los músculos respiratorios. Los impulsos de la porción cervical estimulan al músculo diafragma mediante los nervios frénicos y los impulsos de la porción torácica a los músculos intercostales externos. Sin embargo, los impulsos también llegan a la inervación de los músculos intercostales internos y otros músculos expiratorios. Las neuronas motoras que llegan a los músculos expiratorios se inhiben cuando se activan aquellas que inervan a los músculos inspiratorios y viceversa. Aunque los reflejos raquídeos contribuyen a esta inervación recíproca, esta se debe sobre todo a la actividad de las vías descendentes. Los impulsos de dichas vías excitan a los agonistas e inhiben a los antagonistas. La única excepción a esta inhibición recíproca es una ligera actividad en los axones frénicos durante un periodo corto después de la inspiración. La función de esta diferencia postinspiratoria es frenar la recuperación elástica de los pulmones y suavizar la respiración. Los principales componentes del generador del patrón de control respiratorio, encargados de la respiración automática, se localizan en el bulbo raquídeo. La respiración rítmica se inicia en un pequeño grupo de células marcapasos acopladas mediante sinapsis en el complejo Pre-Bötzinger, a ambos lados de la médula, entre el núcleo ambiguo y el núcleo reticular lateral. Este complejo del que les hablo es una red neuronal cuya actividad genera la fase inspiratoria de la respiración, y además de su papel en la generación del ritmo respiratorio, el Pre-Bötzinger es fundamental para la formación del patrón respiratorio. Tales neuronas producen descargas rítmicas en las neuronas motoras frénicas, las cuales se abolen con la sección entre el complejo Pre-Bötzinger y dichas neuronas motoras. Asimismo, ellas establecen contacto con los núcleos hipoglosos y la lengua participa en la regulación de la resistencia de la vía respiratoria. Ahora hablaremos de las influencias pontinas y vagales. Aunque la descarga rítmica de las neuronas vulvares encargadas de la respiración es espontánea, se modifica por influencia de neuronas en la protuberancia y las aferentes del vago provenientes de receptores en las vías respiratorias y los pulmones. Un área conocida como centro neumotáxico en los núcleos parabraquial medial y de Colliker-Fuse de la región dorsolateral de la protuberancia contiene neuronas que se activan durante la inspiración y otras que lo hacen en el curso de la expiración. Cuando esta área se daña, la respiración se vuelve más lenta y el volumen por latido aumenta. Continuamos con lo que son los centros respiratorios. Su ubicación va a estar en la protuberancia y en el bulbo raquídeo. Estas van a ser estructuras en las que se van a identificar tres grupos de neuronas que van a ejercer control sobre la respiración. El primero va a ser el centro respiratorio vulvar, que se va a encontrar en el bulbo raquídeo, y acá vamos a tener lo que son dos grupos de neuronas, los cuales van a ser el grupo respiratorio dorsal y el grupo respiratorio ventral, que como mencionamos se va a localizar en lo que es el bulbo raquídeo. Como segundo tenemos al centro apneustico, el cual se va a localizar en la protuberancia. Y por último vamos a tener al centro neumotáxico, que igual que el anterior se va a encontrar en la protuberancia. Algo importante aquí es conocer que estas van a estar localizadas bilateralmente en el tallo cerebral. El centro respiratorio vulvar va a estar localizado en la formación reticular del bulbo raquídeo, por debajo del cuarto ventrículo. Como mencionamos anteriormente, se va a dividir en dos grupos de neuronas, el grupo respiratorio dorsal y el ventral. Ahora comenzaremos con lo que es el dorsal. Este grupo interviene en la inspiración, controlando ritmo y frecuencia respiratoria. Su actividad incluye un periodo de reposo, seguida de una descarga progresiva de potenciales de acción que liberan el estímulo hacia el diafragma,
por vía del nervio frénico, después del cual sobreviene el periodo de reposo. Y este se va a encontrar inhibido por el centro neumotáxico. Sus neuronas se van a encontrar en el interior del núcleo del tracto solitario y de la sustancia reticular adyacente. Además, el núcleo del tracto solitario es la terminación sensitiva del par craneal vago y glosofaríngeo, transmitiendo las señales sensitivas hacia el centro respiratorio desde lo que son quimiorreceptores periféricos, varorreceptores y otros tipos de receptores de los pulmones. La señal en rampa inspiratoria es una señal nerviosa transmitida a los músculos respiratorios que no va a ser instantánea, va a comenzar débilmente y aumenta de manera continua durante 2 segundos. Esta misma se va a interrumpir de manera súbita durante los próximos 3 segundos, lo que va a inhibir la excitación del diafragma, permitiendo que el retroceso elástico de los pulmones y de la pared torácica produzca la expiración. Como podemos observar, aquí en esta gráfica nos muestra que el tiempo va a ser de 2 segundos. No va a ser instantánea y va a aumentar de manera continua durante los próximos 2 segundos. Posteriormente se da de manera súbita la interrupción, aquí podemos ver, durante los próximos 3 segundos, permitiendo que lo que es el retroceso elástico de los pulmones y la pared torácica produzca la expiración. Por lo tanto, esta zona de aquí va a ser nuestra inspiración y esta zona de acá, la expiración. Aquí se van a controlar dos características. La primera es el control de la velocidad del aumento de la señal en rampa, que como mencionamos en la inspiración va a ser de 2 segundos. Y como segundo tenemos el control del punto limitante en el que se interrumpe súbitamente la rampa, el cual va a ser el método habitual para controlar la frecuencia de la respiración. El centro neumotáxico activa la expiración rítmica, interrumpiendo o inhibiendo así la inspiración. Va a controlar el volumen inspiratorio y la frecuencia respiratoria. Su actividad suprime a la del centro apneumático y su inactivación exagera la inspiración. Por lo tanto, tenemos un aumento del volumen tidal, o mejor conocido como volumen corriente. Ahora, como podemos observar en esta diapositiva, una señal neumotáxica intensa podría durar tan solo medio segundo. Por lo tanto, vamos a tener taquipnea. La frecuencia respiratoria va a ser alrededor de 30 a 40 respiraciones por minuto. Por el contrario, si tenemos una señal neumotáxica débil, podría durar hasta 5 segundos o más, dándonos así una frecuencia respiratoria de 3 a 5 respiraciones por minuto o también bradipnea. Bien, el centro apneumático va a ejercer una influencia excitatoria sobre el grupo respiratorio dorsal, el cual, como mencionamos anteriormente, interviene en la inspiración, prolongando así los potenciales de acción de lo cual deriva su nombre, entendiendo así apneusis como el cese de la respiración en posición inspiratoria. La actividad de este centro va a incrementar si se eleva la presión parcial de CO2 y va a disminuir su actividad por impulsos del neumotáxico y por aferentes del reflejo de insuflación que es causado por los neumogástricos. El grupo respiratorio ventral va a intervenir principalmente en la expiración activa, ya sea forzada o voluntaria, y se va a encontrar inactiva durante la fase fisiológica, la cual se va a producir pasivamente por el retroceso elástico de los pulmones. Bien, las neuronas de este grupo se van a encontrar casi inactivas durante la respiración tranquila normal. Además, estas neuronas no parecen participar en la oscilación rítmica básica que controla la respiración. Su estimulación de algunas de estas neuronas va a producir la inspiración, mientras que la estimulación de otras va a producir la expiración. Sin embargo, como mencionamos anteriormente, va a intervenir principalmente en la expiración activa. Este grupo va a poseer tres zonas. Una zona colocada caudalmente que contiene neuronas expiratorias, denominado núcleo vivo. Otra zona colocado en su parte intermedia, con predominio de neuronas inspiratorias, llamado núcleo parambiguo.
La actividad de este núcleo va a regular la acción de los músculos laringeos y faringeos que intervienen en la respiración. Y por último tenemos una zona rostral que contiene neuronas expiratorias que se va a llamar núcleo retroambiguo. Este núcleo va a incluir un grupo de neuronas inspiratorias y expiratorias que va a conformar el complejo de Botzinger. Algo importante a mencionar es que estos grupos respiratorios, tanto el dorsal como el ventral, va a tener conexiones y el control de la respiración va a estar dada por sensores, los cuales van a llevar un estímulo aferente hacia los centros de control y los centros de control van a mandar un impulso eferente que activa los efectores. En este caso, las fibras aferentes más importantes van a provenir de los quimiorreceptores centrales, reaccionando a sus señales modificando lo que es frecuencia e intensidad de sus descargas, determinando así la frecuencia y el volumen de la ventilación pulmonar. Bien, se ha identificado en la médula ventrolateral un núcleo adicional. Este es llamado complejo Pre-Botzinger. Una alteración en este núcleo nos va a modificar lo que es el patrón respiratorio, además de que parece intervenir en el jadeo respiratorio. Este complejo es una red neuronal bilateral y simétrica localizada en el tallo cerebral. Esta es indispensable para la generación y modulación del ritmo respiratorio. Su modulación va a estar proveniente de lo que son los núcleos quimiosensibles y probablemente del núcleo del tracto solitario. Este es fundamental para la generación de un suspiro. Muy bien. Existen receptores de distensión localizados en los músculos de los bronquios y bronquiolos. Estos van a transmitir señales a través de los nervios vagos hacia el grupo respiratorio dorsal, que como vimos anteriormente, este grupo interviene en la inspiración. Esto se va a dar cuando los pulmones están sobredistendidos. Asimismo, se va a activar una respuesta que va a desconectar la rampa inspiratoria, interrumpiendo así la inspiración adicional. A todo este mecanismo se le va a conocer como reflejo de Herring-Brewer. Bueno, ahora pasando con los quimiorreceptores, estos los dividiremos en dos grupos, que serán los centrales y los periféricos. A los primeros los localizaremos en la parte superior del bulbo raquídeo y en el tallo cerebral, como se ve en la imagen en el recuadro negro. Ahora, su mecanismo de estimulación se da a través de las concentraciones de hidrogeniones del líquido cefalorraquídeo y del líquido intersticial del cerebro. Un ejemplo de esto podría ser en caso de que el dióxido de carbono aumente, penetrarán las membranas del líquido intersticial y cefalorraquídeo y se hidratará, produciendo iones de hidrógeno. Entonces, el aumento de los hidrogeniones estimulará estos quimiorreceptores, que a su vez estimularán centros respiratorios y se producirá un aumento en la frecuencia y profundidad de los movimientos respiratorios. Es así que tenemos al grupo respiratorio ventral encargado de la inspiración y al grupo respiratorio dorsal que se encargará de la expiración. Estos en conjunto formarán el centro de ritmicidad, que, como vemos en esta imagen, actuará en los músculos respiratorios accesorios, en los intercostales internos y externos y a nivel del diafragma. Entonces, prosiguiendo con los quimiorreceptores periféricos, estas células especializadas estarán localizadas en los cuerpos carotídeos y aórticos, y su medio de estimulación estará dado por las elevaciones en la presión del dióxido de carbono, por las concentraciones de hidrogeniones o por la disminución en la presión de oxígeno en la sangre arterial, como se ve en la imagen, señalados por el recuadro en color azul. Ahora, en esta otra imagen, podemos observar de manera esquemática su localización en la zona del callado aórtico y de la arteria carótida, que posteriormente mandarán las señales a los centros de integración ubicados en el bulbo raquídeo. Existen otro tipo de receptores que no captan las diferencias gasimétricas, sino otro tipo de estímulos. Los receptores de estiramiento pulmonar son de adaptación lenta. Se encuentran en el músculo liso de las vías aéreas. Se estimulan por la distensión pulmonar
y las vías aéreas. Estos viajan a través del nervio vago hacia el núcleo dorsal, provocando la interrupción de la inspiración e inhiben el centro amniótico, produciendo una expiración más prolongada y por lo tanto una disminución de la frecuencia respiratoria. A este se le conoce como el reflejo de Hering-Breuer, como ya se había mencionado. Este reflejo impide el llenado excesivo de los pulmones. Los receptores articulares y musculares. Tenemos el órgano tendinoso de Golgi. Se localiza entre la unión del músculo y el tendón. Este informa sobre el grado de tensión del músculo. Estas señales se transmiten y se producen señales inhibitorias para impedir tensiones excesivas. Y el uso neuromuscular. Se localiza en todo el vientre muscular. Este envía información sobre la longitud del músculo y la velocidad con la que lo hace. Lleva información propioceptiva y genera relajación. Este previene lesiones por sobreestiramiento muscular. En los músculos de la respiración, los músculos intercostales y el diafragma captan el grado de elongación del músculo para el control de la fuerza de contracción. Informan y responden al estiramiento de los músculos de la respiración en reposo en desarrollo del reflejo miotático para mantener el tono muscular. Por ejemplo, en el ejercicio detectan el movimiento de las extremidades e indican al centro respiratorio que incremente la frecuencia respiratoria. Los receptores pulmonares de irritación se localizan entre las células epiteliales que recubren las vías aéreas, la tráquea, bronquios y bronquiolos. Estos se estimulan cuando entra algún producto químico o partículas nocivas. Estos receptores envían información por el nervio vago hacia el bulbo, generando constricción refleja del músculo liso-bronquial, aumentando la frecuencia respiratoria, actuando como reflejo de defensa produciendo tos o estornudos. Los receptores J o yuxtacapilares se encuentran en las paredes alveolares, muy juntos de los capilares. Estos se estimulan en caso de un edema pulmonar, ingurgitación de los capilares, incrementos del volumen del líquido intersticial, produciendo un aumento de la frecuencia respiratoria y sensación de disnea. Los receptores sistémicos al dolor y de temperatura se encuentran entre las células epiteliales de las vías aéreas. Estos se estimulan en caso de un aumento de dolor o aumento de temperatura. Estas señales se mandan a través del nervio vago hacia el bulbo raquídeo, produciendo una constricción del músculo liso, provocando el aumento de la frecuencia cardíaca e hiperventilación.